Bueno, cuéntenos, esta reedición se da hace muy poquito tiempo. ¿El libro en qué año lo escribe usted? El libro es de 1990, Ujú. tuvo una primera reedición en el 2007 y ahora, a raíz del estallido del escándalo Papel Prensa, se ha producido la segunda reedición. Es un libro que es un poco la historia de David Graeber como banquero, y en partes del libro ya existió las posibilidades de investigar ya en aquella época por información pública que existía y que yo pude conseguir por diferentes medios, lo que fue el desapoderamiento de Papel Prensa, que era lo que yo llamo la joya reina del grupo Graeber, era la empresa más representativa. Y bueno, el editorial Norma, le pareció interesante sacar el libro. Yo he mantenido el mismo libro, pero le he agregado en la reedición del 2007 un prólogo y un epílogo, y ahora, a causa de Papel Prensa, le he agregado un prefacio, porque hay elementos en el libro sobre las presiones que ejerció la dictadura para que el grupo Graeber cediera a esa empresa en las condiciones desventajosas en las cuales lo cedió a Clarín, La Nación y La Razón, pero estaban dispersas en distintas partes del mundo, del libro, porque el libro no fue conseguido para hablar exclusivamente de Papel Prensa. Sí, por lo que usted nos dice, difícilmente, como se nos ha querido hacer creer, la familia Graeber se desprendiera de esta empresa, la que usted considera que es la joya, ¿no? Tan fácilmente como se nos ha dicho. Bueno, efectivamente yo sostengo, a partir de la percepción del hecho, de que existió un despojo en tres fases, íntimamente interconectadas entre ellas. Primero, el asesinato de David Graeber en agosto del 76, se fraguó un accidente de avión, pero fue un atentado. Entonces se decapita a una multinacional de $200 millones que él poseía, que él capitaneaba, y como él le imprimía una conducción de tipo unipersonal, se produce una situación de vacío de poder cuando él desaparece bruscamente, y la conducción de recambio no puede colocarse inmediatamente. Entonces se genera una situación de iliquidez que propicia la etapa siguiente, que en esa situación de liquidez, de debilidad, la viuda de Graeber, que era quien reemplazaba a David Graeber, de hecho porque tenía la firma sobre la heredera definitiva, que era la hija, hacen una presión sobre la viuda, Lidia Papaleo, para que se diera Papel Prensa en condiciones desventajosas, un precio infinitamente bajo, y que la cediera a los tres bancos concretamente, a partir de un plan que existía dentro de la dictadura militar, en torno a un informe que ellos habían comprado a una empresa de imagen norteamericana, de cómo había que hacer para que la dictadura militar tuviera buena imagen en el país. Y bueno, uno de los consejos que se le daban a la dictadura era que tenía que tener medios de prensa, apropiarse de los medios, que los medios de prensa hablaran bien, digamos. Entonces ellos le hacen una especie de regalo a estos tres medios, a cambio de que después estos tres medios le den un tratamiento benévolo en la prensa. Esa es la segunda etapa. Como la empresa iba a ser adquirida por los diarios no se iban a prestar a recibir una empresa con gente que estuviera secuestrada, que estuviera en una situación de ilegalidad. Por tanto, esa segunda fase se hace durante la legalidad, es decir, cuando los Graeber están aún en libertad. Después, como ya no tienen ningún interés en salvaguardar las normas republicanas, entonces secuestran a los Graeber y le quitan el resto de los bienes que tenían. Pero esas tres fases están íntimamente vinculadas entre sí, lo cual configura, digamos, un delito en el contexto de los delitos y crímenes que se cometieron en la época de la dictadura militar. Tras la muerte de David Graeber, ¿cuál es el rol que juega Isidoro Graeber, quien en estos días, en estas semanas, ha hecho declaraciones un tanto contradictorias, según el medio que las publique, y que, bueno, han generado bastante repercusión? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuál era el papel que jugaba en ese momento Isidoro Graeber? Bueno, Isidoro Graeber formaba parte de la familia Graeber, pero no formaba parte del grupo Graeber. Es decir, los dos hermanos se separan antes de la dictadura militar. David se queda con el poder del grupo, le da una suma de dinero a su hermano,
y se separan. O sea, él no formaba parte del grupo Greiber cuando David muere. Isidoro Greiber hace declaraciones que no me parecen verosímiles. Digamos que la persona que tenía que decidir y sobre la que se podían ejercer presiones para que se dieran las condiciones que se dio finalmente Lidia Papaleo, era Lidia Papaleo. Las presiones se ejercieron individualmente sobre ellas. Él dice que no está al corriente de nada, o sea que no puede desmentir, digamos, ese elemento. Y por otro lado, hace declaraciones contradictorias con respecto a que dice que, bueno, ¿por qué ahora se está pidiendo por papel prensa y no se piden por los otros bienes? Claro. ¿Por qué esos otros bienes también no forman parte de un supuesto o presunto delito de lesa humanidad? Y es desconocer lo que ocurrió, digamos, con los bienes del grupo Greiber y con la historia de la familia Greiber. Secuestrados por la dictadura, después fueron legalizados por la justicia militar, condenados por la justicia militar a los dos principales, digamos, Lidia Papaleo y Isidoro Greiber, a 15 años de cárcel. Cuando llegó el fin de la dictadura, los Greiber interpusieron un recurso extraordinario en la Corte Suprema que anuló el procedimiento militar y traspasó el sumario a la justicia civil de la democracia. La justicia civil de la democracia absolvió a los Greiber. El fiscal de esa causa, Julio Estracera, que se haría célebre por otras razones más tarde, acusó a los Greiber, pidió que se los condenaran a 5 años de cárcel. El juez de instrucción anuló eso, no estuvo de acuerdo, Estracera recurrió a la medida del juez y fue rechazado. A partir de que los Greiber quedaron absueltos de culpa y cargo, se presentaron a reclamar por los bienes. Y fueron indemnizados por el gobierno de Raúl Alfonsín en 86 millones de dólares. Esa indemnización fue por todos los bienes argentinos, menos papel prensa. Es decir, que él dice que no entiende cómo el Banco de Hurlingham, donde él cumplía un rol honorífico, porque David le dio a su hermano algunas funciones honoríficas. Ese banco era de la familia. El Banco de Hurlingham y el Banco Comercial de La Plata eran los dos bancos que tenían ellos en la Argentina. Después tenían dos bancos en Nueva York, un banco en Bélgica y un banco en Israel. Cuando se da la quiebra de los bancos los bancos extranjeros a partir de la muerte de David Greiber, los bancos argentinos habían sido dados en garantía en la compra de esos bancos que se estaban derrumbando, porque algunos de ellos David Greiber no los había terminado de pagar, los estaba pagando, digamos. Vos podés entrar y ser propietario de un bien pagando una parte y después vas pagando el resto. Entonces, que él, que tenía un cargo honorífico en el Banco de Hurlingham, diga que hoy no entiende cómo es posible que no también se reclame por el Banco de Hurlingham, confirma un poco de que realmente David consideraba que lo que yo relato en el libro, o sea, que no era una persona idónea para manejar los negocios. Además, el padre, Juan Greiber, cuando tiene dificultades y cede realmente la empresa a sus hijos, llama a David Greiber, no lo llama a Isidoro Greiber. ¿Cómo se origina la fortuna de los Greiber? Se origina a partir de una gran inmobiliaria que tenía el padre en la ciudad de La Plata, Juan Greiber Inmobiliaria. Esa inmobiliaria tuvo problemas y el padre, sintiéndose viejo, llama a su hijo mayor, David, que vivía en Nueva York. David había abandonado una formación universitaria tradicional, estudiaba Derecho, abandonó y se fue a vivir medio como un hippie en Estados Unidos. Bueno, pero era un tipo con una cierta genialidad, con una cierta capacidad de autoformación, y entre los 26 y los 35 años, que es cuando muere, bueno, generó un grupo de un valor de alrededor de 200 millones de dólares. Esto es un poco como la cosa bíblica de la multiplicación de los peces y los panes. Digamos, el hacedor de la fortuna es David. Es David, Su padre tenía solo una inmobiliaria. Una inmobiliaria. Y cuando David se hace cargo de todo, se separa del hermano. Entonces, el hermano puede haber estado, como yo digo, en los pasillos, formó parte del paisaje, integró una familia en duelo por la muerte de David Greiber. Pero él no participó en las negociaciones. No tenía una participación activa. Y no puede conocer, digamos, de cómo se gestó finalmente el traspaso de esa empresa, porque eso lo tenía que resolver Lidia Papaleo, que paralelamente a eso, en esa familia se vivió una lucha por el poder cuando desaparece David Greiber, que yo relato en el libro. La viuda, que no era judía, desplaza a la familia por un lado,
y desplaza a los colaboradores de David Graeber, el número 2 y el número 3 del grupo, Jorge Rubinstein y Alberto Naón, los separa y ella se hace cargo del grupo y pone a algunas mujeres, amigas de ella, que habían sido pacientes de ella como psicóloga, les da responsabilidades para que la secunden en el manejo del grupo Graeber. O sea que ella tomó el poder del grupo Graeber. O sea, no solamente Isidoro estaba separado del grupo por decisión de David Graeber, sino que en la toma del poder de Lidia Papaleo, esa separación se consolida. Por tanto, las vicisitudes que vivió el grupo Graeber en manos de Lidia Papaleo le corresponden, las responsabilidades son de Lidia Papaleo. Digamos, las posibilidades de negociación de Isidoro Graeber en esto son totalmente limitadas. No sé, habrá visto a alguien en los pasillos, habrá respondido a alguien en el teléfono, pero cuando vos tenés que negociar para comprar un bien, negociás con el que tiene poder de firma. El poder de firma lo tenía Lidia Papaleo. No me parece verosímil esta versión de Isidoro Graeber.